Mi nombre es Miguel Ángel Fernández Carrera. Tengo 52 años, soy sacerdote católico misionero de España. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz que cada palabra es absolutamente real. Era 2018, en Lahore, Pakistán, en un salón de bodas ubicado en la calle Mall Road, sector de Anarkali. Yo estaba ahí como invitado especial para oficiar una ceremonia cristiana en uno de los países más peligrosos del mundo para seguir a Jesús. Pero lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino la de una nación entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió esa noche es absolutamente inexplicable. Lahore huele diferente a cualquier ciudad que hayas conocido. Es una mezcla de especias que se tuestan en las calles, humo de los generadores diésel y el aroma dulce del chai que venden en cada esquina. La temperatura ese 14 de julio marcaba 41 grados centígrados a las 7 de la tarde. El aire estaba tan denso que podías sentirlo pegarse a tu piel. Las bocinas de los rickshaws sonaban sin parar, mezclándose con el llamado a la oración desde las mezquitas cercanas. Yo había llegado 2 días antes desde Islamabad, después de un viaje en autobús de 6 horas por carreteras llenas de baches. El polvo rojo de Pakistán se metía por todas partes, en los zapatos, en la ropa, en los pulmones. Las paredes del salón de bodas estaban pintadas de color crema con detalles dorados desgastados. El piso era de mármol blanco con grietas que contaban historias de décadas. Podías escuchar el zumbido constante de los ventiladores de techo que giraban a máxima velocidad sin lograr refrescar el ambiente. Yo llevaba 15 años trabajando como misionero en Medio Oriente. Había estado en Irak, Siria, Líbano. Creía que había visto todo, pero nada me preparó para lo que iba a presenciar en Lahore. La invitación a esta boda llegó 3 semanas antes a través del padre Akram Nasir, un sacerdote local que conocí en un encuentro de misioneros en Karachi. Me llamó por teléfono satelital. Su voz sonaba tensa. «Necesito que vengas a Lahore», me dijo. «Hay una boda que requiere tu presencia. El novio es Rashid Masih, un hombre que se convirtió del Islam al cristianismo hace 2 años. Su familia lo repudió. Recibe amenazas de muerte cada semana. Pero está decidido a casarse con Mariam en una ceremonia cristiana pública. Necesitamos un sacerdote extranjero, alguien que le dé legitimidad internacional al evento, por si algo sale mal». Cuando escuché eso, algo en mi espíritu se movió. Sabía que tenía que ir. El viaje desde Islamabad fue tenso. En el autobús viajaban mayormente musulmanes. Yo llevaba mi alzacuello puesto. Algunas personas me miraban con curiosidad, otras con desprecio. Un hombre de unos 30 años, sentado 2 filas atrás, no me quitaba los ojos de encima durante todo el trayecto. Cada vez que yo volteaba, él desviaba la mirada. Pero lo que no sabíamos era que ese hombre formaba parte de algo mucho más grande. Llegué a Lahore a las 4 de la tarde del 12 de julio. El padre Akram me recogió en la estación de autobuses. Era un hombre delgado, de 48 años, con cabello gris y manos temblorosas. Mientras conducíamos por las calles atestadas de Lahore, me contó la historia completa. Rashid Masih tenía 29 años. Había sido un musulmán devoto hasta que, según él mismo contaba, Jesús se le apareció en un sueño hace 2 años. En ese sueño, Cristo le mostró una cruz ardiendo y le dijo: «Tú me perteneces desde antes de la fundación del mundo». Rashid despertó llorando y no pudo volver a rezar hacia la Meca. 3 meses después se bautizó en secreto. Pero su conversión no se mantuvo en secreto por mucho tiempo. Pakistán tiene leyes de blasfemia extremadamente severas. Cualquier insulto al Islam puede significar pena de muerte. La familia de Rashid lo descubrió 6 meses después de su bautismo. Su padre, un comerciante respetado en el bazar de Anarkali, lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y lo echó de la casa. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero es la verdad. Rashid vivió en las calles durante 4 meses. Dormía en portales de tiendas, comía de la basura, pero cada noche, me contó después, sentía una paz que no podía explicar. Una iglesia clandestina lo acogió finalmente. Ahí conoció a Mariam. Ella era cristiana de nacimiento, huérfana, de 24 años, que trabajaba como enfermera en un hospital público. Se enamoraron y decidieron casarse públicamente, sabiendo los riesgos. El padre Akram me explicó que en los últimos 3 años, 47 cristianos habían sido asesinados en la provincia de Punjab por grupos extremistas. Solo en Lahore, 12 iglesias habían sido atacadas. Había nombres específicos en listas de muerte.
Rashid Masih estaba en el número 3 de una de esas listas. 2 días antes de la boda, me reuní con Rashid y Mariam en una casa segura en las afueras de Lahore. Era una construcción de ladrillo rojo con rejas en todas las ventanas. Entramos por una puerta lateral. Rashid era un hombre de estatura media, complexión delgada, con una cicatriz profunda en la ceja izquierda de la golpiza de su padre. Sus ojos eran oscuros pero brillaban con algo que yo solo puedo describir como convicción inquebrantable. Mariam era delgada, de piel morena, con cabello negro largo hasta la cintura. Vestía un shalwar kameez azul claro. Cuando nos sentamos en el piso de cemento de esa casa, rodeados de velas porque no había electricidad constante, Rashid me tomó las manos. «Padre Miguel», me dijo, «sé que voy a morir pronto. Lo sé en mi espíritu. Pero antes de morir, quiero casarme con Mariam delante de Jesús y delante de todos. Quiero que Pakistán sepa que él vale más que mi vida». Mariam no lloró, solo asintió. «Padre», agregó ella, «mi madre fue violada y asesinada por decir que Jesús era el Hijo de Dios. Yo tenía 7 años. Si voy a morir, que sea por la misma verdad». Hermanos, en ese momento, sentado en ese piso frío, supe que estaba ante 2 mártires vivientes. Pero lo que no sabíamos ninguno de nosotros era que Dios tenía planes completamente diferentes. La noche del 13 de julio, un día antes de la boda, la comunidad cristiana de Lahore se reunió en secreto para orar. Éramos 89 personas en una bodega abandonada en el sector industrial. Oramos durante 7 horas seguidas. Hubo momentos donde el Espíritu Santo se movió de formas tangibles. Una mujer llamada Esther, de 63 años, comenzó a profetizar. Dijo: «Mañana vendrá el enemigo con fuego en las manos, pero el fuego de Dios será mayor». Otro hermano, un joven de 19 años llamado David, tuvo una visión. Vio ángeles con espadas rodeando el salón de bodas. Contó exactamente 23 ángeles. Dijo: «El número de ángeles es el mismo que el número de los que vendrán a destruir». En ese momento no entendimos. Pensamos que era simbólico, pero al día siguiente todo cobró sentido de la forma más aterradora e increíble. El 14 de julio amaneció con un calor sofocante. La temperatura a las 6 de la mañana ya marcaba 38 grados. El salón de bodas estaba ubicado en una calle lateral de Mall Road, un área comercial céntrica. El edificio tenía 2 pisos. La ceremonia sería en el primer piso, en un salón rectangular de aproximadamente 150 metros cuadrados. Las paredes tenían ventanas altas con rejas. Solo había 2 puertas, la entrada principal y una salida de emergencia trasera que daba a un callejón estrecho. La decoración era simple: flores blancas y moradas, una cruz de madera al frente, sillas de plástico blancas para los invitados. El padre Akram y yo llegamos a las 5 de la tarde para preparar todo. La ceremonia estaba programada para las 8 de la noche. Queríamos que fuera de noche para tener menos visibilidad desde la calle. Pero igual, sabíamos que no podíamos escondernos completamente. A las 6 de la tarde comenzaron a llegar los invitados. Eran exactamente 187 personas. Las conté yo mismo. Entre ellos había 34 niños, desde bebés hasta adolescentes de 15 años. La mayoría de los adultos eran cristianos pobres, trabajadores de fábricas, empleadas domésticas, algunos profesionales como Mariam. Todos sabían los riesgos. Todos vinieron igual. A las 7:30 de la noche, Rashid llegó vestido con un traje negro simple. Estaba pálido, pero tranquilo. Se paró junto a la cruz y comenzó a orar en voz baja. Yo estaba revisando mis notas para la ceremonia cuando escuché un murmullo entre los invitados. Una mujer señalaba hacia la ventana. Afuera, en la calle, había 3 camionetas Toyota Hilux negras estacionadas. «No es normal», susurró alguien. «Esos vehículos son de los grupos». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Le hice una señal al padre Akram. Él se acercó a la ventana con cuidado. Su rostro palideció. «Miguel», me dijo en voz baja, «creo que están vigilando». Miré el reloj. Eran las 7:43 de la noche. Faltaban 17 minutos para que comenzara la ceremonia. Le sugerí a Rashid que canceláramos o pospusiéramos. Él me miró con una calma sobrenatural. «Padre Miguel», me dijo, «si Dios permitió que todos estos hermanos vinieran hasta aquí, es porque algo va a pasar. No podemos retroceder ahora». Mariam, que acababa de llegar vestida con un sencillo vestido blanco de algodón y un velo corto, se tomó de la mano de Rashid. «Estamos listos», dijo ella. A las 8:00 de la noche en punto comenzó la ceremonia. Yo estaba de pie frente a la pareja. El padre Akram estaba a mi lado.
Los 187 invitados llenaban el salón. Algunos estaban de pie en los pasillos. El calor era insoportable a pesar de los ventiladores. Comencé a leer las Escrituras. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. La congregación respondía amén después de cada frase. Había una atmósfera de solemnidad, pero también de tensión. Todos sabíamos que algo podía pasar en cualquier momento. Cuando llegué a la parte de los votos matrimoniales, escuché un ruido afuera, motores de vehículos acercándose rápido, luego el sonido inconfundible de puertas de camionetas abriéndose violentamente. Pasos corriendo, el padre Akram me miró. Sus ojos estaban llenos de terror, pero antes de que pudiéramos reaccionar, las puertas del salón explotaron hacia adentro. No las abrieron, las patearon con tanta fuerza que las bisagras se desprendieron. Por esas puertas entraron corriendo 23 hombres armados. Hermanos, lo que voy a describir ahora quedó grabado en mi memoria con una precisión fotográfica. Eran exactamente 23. Los conté después, vestían ropa civil, pero 5 de ellos llevaban chalecos tácticos negros. Todos tenían armas. Rifles Kalashnikov, pistolas, algunos llevaban machetes largos. Sus rostros estaban descubiertos. El líder era un hombre de aproximadamente 35 años, barba negra espesa, ojos verde grisáceos, cicatriz vertical en la mejilla derecha. Medía cerca de 1,80 m. Su voz era grave y llena de autoridad. Gritó en urdú: «Nadie se mueve o todos mueren aquí». Después supe que su nombre era Khalid Mahmoud. Tenía un historial de 15 ataques previos contra cristianos y minorías religiosas. Nunca había fallado, nunca había dejado sobrevivientes cuando recibía la orden de no hacerlo. Los otros 22 hombres se dispersaron rápidamente rodeando el salón, bloquearon la entrada principal y la salida trasera. 4 de ellos subieron al segundo piso para asegurarse de que no hubiera nadie más. El operativo era profesional. Estaba claro que lo habían planeado. El reloj en la pared marcaba las 8:47 de la noche. Khalid caminó lentamente hacia el frente del salón donde estábamos Rashid, Mariam y yo. Sus botas militares negras golpeaban el piso de mármol con cada paso. El sonido resonaba en el silencio absoluto. Nadie en la congregación se movía. Los niños estaban congelados de miedo. Algunos lloraban en silencio. Khalid se detuvo a 2 metros de nosotros. Apuntó su rifle directo a la cabeza de Rashid. «Tú», dijo con desprecio, «eres el traidor Rashid Masih, el perro que abandonó el Islam». Rashid no respondió, solo lo miraba fijamente. Khalid continuó: «Hoy vas a morir, y todos estos cerdos infieles que vinieron a celebrar tu traición van a morir contigo. Vamos a enviar un mensaje a todos los cristianos de Pakistán. Este es el precio de insultar al Islam». Yo sentí que mis piernas temblaban. Miré al padre Akram. Él tenía los ojos cerrados, orando en silencio. Pero entonces, hermanos, algo completamente inesperado sucedió. Algo que nadie, absolutamente nadie, había planeado. Mariam, la novia, dio un paso al frente. Se colocó entre el rifle de Khalid y Rashid. Su rostro estaba tranquilo. No había miedo en sus ojos. Khalid la miró con sorpresa. «Quítate, mujer, o te vuelo la cabeza primero», le gritó. Mariam no se movió. En lugar de eso, abrió su boca y comenzó a cantar. Era un himno cristiano antiguo en urdú. La letra decía: «Jesús es mi luz, mi salvación. ¿A quién temeré? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?». Su voz era clara, firme, llena de una autoridad que no venía de ella. Khalid quedó desconcertado. Bajó el rifle solo unos centímetros. «Cállate», le ordenó. Pero Mariam siguió cantando. Y entonces, hermanos, uno por uno, los 187 invitados comenzaron a unirse al canto. Primero fueron las mujeres, luego los hombres, después los niños. En menos de 30 segundos, todo el salón estaba cantando ese himno a pleno pulmón. Los 23 extremistas se miraron entre sí confundidos. Algunos gritaban que se callaran, apuntaban sus armas a diferentes personas. Pero nadie dejó de cantar. Y fue en ese momento exacto, hermanos, que algo sobrenatural comenzó a manifestarse. La temperatura del salón cambió drásticamente. De un calor sofocante, el aire se volvió fresco. Casi frío, yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los extremistas también lo sintieron. Varios de ellos miraban alrededor buscando de dónde venía ese cambio. Pero eso fue solo el inicio. Lo que pasó después fue lo que dejó a todos sin palabras. Una luz comenzó a llenar el salón. No venía de las lámparas del techo, no venía de las ventanas, no tenía una fuente física identificable. Era una luz dorada, brillante, que parecía emanar de las paredes mismas.
del aire, de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La intensidad fue aumentando gradualmente. Primero era como un resplandor suave, después se volvió tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos. Los extremistas comenzaron a retroceder, algunos gritaban confundidos. Khalid, el líder, apuntaba su rifle en todas direcciones como si estuviera buscando a un enemigo invisible. «¿Qué es esto?», gritaba. «¿Qué trucos están usando?». Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. La luz dorada alcanzó su punto máximo de intensidad. Era tan brillante que varios de los extremistas dejaron caer sus armas y se cubrieron los ojos. Pero lo extraordinario no era solo la luz, era lo que comenzó a manifestarse dentro de esa luz. Yo lo vi con mis propios ojos. El padre Akram lo vio, los 187 cristianos lo vieron, y hermanos, los 23 extremistas también lo vieron. Figuras comenzaron a materializarse alrededor del salón. Eran altas, inmensamente altas, entre 2,5 metros y 3 metros de altura. Vestían túnicas blancas que brillaban como si estuvieran hechas de luz líquida. En algunos casos, la túnica parecía tener destellos dorados que se movían como fuego. Sus rostros eran difíciles de describir porque emanaban tanta luz que era complicado distinguir rasgos específicos. Pero podías ver sus ojos. Oh Dios, sus ojos eran como pozos de eternidad. Cuando te miraban, sentías que veían no solo tu cuerpo, sino tu alma completa, cada pensamiento, cada intención, cada secreto. Algunos de estos seres llevaban espadas. No eran espadas físicas de metal, eran espadas de fuego, de luz blanca incandescente, que emitían un sonido como de electricidad pura. Había exactamente 23 de estos seres, los conté, cada uno de ellos se posicionó detrás de cada uno de los extremistas. El joven David, que había tenido la visión la noche anterior, había visto exactamente esto. El número de ángeles era el mismo que el número de atacantes. Uno de los extremistas, un hombre joven de unos 22 años, comenzó a gritar histéricamente. «¡Los veo! ¡Están detrás de nosotros! ¡Guerreros de fuego!». Otro cayó de rodillas temblando. Su rifle cayó al suelo con un golpe seco. «Mi arma», gritaba, «no puedo sostener mi arma, es como si quemara». Otros intentaron disparar sus rifles, pero las armas no funcionaban. Jalaban los gatillos una y otra vez. Nada. Los mecanismos estaban como congelados. Khalid, el líder, miraba alrededor con una mezcla de terror y furia. Su rostro había perdido todo el color. Sudaba profusamente a pesar del frío que ahora llenaba el salón. Y entonces, hermanos, sucedió algo que jamás olvidaré mientras viva. Una voz resonó en el salón. No venía de una dirección específica. Era como si viniera del aire mismo, de las paredes, de todas partes. Era una voz profunda, poderosa, llena de autoridad, pero al mismo tiempo cargada de amor. La voz habló en urdú, para que todos entendieran. Dijo: «No toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis siervos. Esta boda se va a celebrar, y ustedes van a ser testigos de mi poder». El efecto de esa voz fue inmediato. Los 23 extremistas cayeron al suelo. No fue voluntario, fue como si una fuerza invisible los empujara hacia abajo. Algunos cayeron de rodillas. Otros cayeron completamente postrados, con sus rostros contra el piso. Khalid intentó resistirse. Lo vi luchar contra esa fuerza. Sus músculos estaban tensos. Sus manos intentaban agarrarse del suelo. Pero fue inútil. En cuestión de segundos, él también estaba postrado en el suelo, temblando. La congregación cristiana seguía cantando, pero ahora con más fuerza. Las voces se habían multiplicado. Era como si hubiera más de 187 personas cantando. El himno resonaba con un poder que trascendía lo humano. Mariam, la novia, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas,
pero su rostro brillaba con una paz sobrenatural. Rashid había levantado sus manos al cielo. Su boca se movía en oración constante. Yo intenté procesar lo que estaba viendo. Mi formación teológica, mis años de seminario, mis estudios, nada me había preparado para presenciar una intervención divina tan directa, tan innegable, tan física. Los ángeles seguían allí. Ahora podía verlos con más claridad. Algunos de ellos habían colocado sus espadas sobre los hombros de los extremistas, no para herirlos, sino como un gesto de dominio total. Era claro quién tenía el control de esa situación, y no éramos nosotros los humanos. Era Dios mismo manifestándose a través de sus mensajeros celestiales. Khalid comenzó a llorar. No era un llanto silencioso, era un sollozo profundo, gutural, de alguien que está siendo quebrantado desde lo más profundo de su ser. Sus hombros se sacudían violentamente. Entre sollozos comenzó a gritar en urdú: «Perdóname, perdóname, no sabía, no sabía». Los demás extremistas también comenzaron a llorar uno por uno. Era como si algo dentro de ellos se estuviera rompiendo. Años de odio, de adoctrinamiento, de violencia, se estaban desmoronando bajo el peso de la presencia divina. Uno de ellos gritó: «Veo mi vida, veo todo lo que he hecho, Dios mío, perdóname». Otro comenzó a golpear el suelo con sus puños mientras lloraba. «He matado gente inocente», gritaba. «He destruido familias. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?». La atmósfera del salón había cambiado completamente. Ya no había miedo. Lo que había ahora era algo sagrado, algo santo, algo que te hacía querer quitarte los zapatos porque el suelo que pisabas era tierra santa. Pero hermanos, lo que pasó después fue lo que nadie esperaba. Khalid levantó su rostro del suelo. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Me miró directamente. «Padre», dijo con voz quebrada, «yo conozco a esta mujer». Señaló a Mariam. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo podía conocerla? Khalid continuó: «Hace 7 años, mi hermana menor, Aisha, tenía 17 años. Ella trabajaba como empleada doméstica en la casa de una familia cristiana. Esa familia le habló de Jesús. Aisha comenzó a asistir a reuniones secretas. Un día la descubrimos, mi padre me ordenó que la castigara. Yo la golpeé, la encerré sin comida durante 3 días, pero ella no renunció a Jesús. Una noche intentó escapar, corrió hacia la calle, un camión la atropelló, murió en mis brazos. Sus últimas palabras fueron: «Khalid, perdóname, pero Jesús es real, lo siento mucho». Y yo le escupí en la cara mientras moría. Le dije que se iría al infierno por traicionar al Islam. El silencio en el salón era absoluto. Khalid seguía llorando mientras hablaba. Desde ese día, continuó, he vivido con rabia. He canalizado mi dolor en destruir a todos los cristianos que encuentro. He atacado iglesias, he matado pastores, he quemado casas, todo porque no puedo olvidar la cara de mi hermana muriendo. Y ahora, hoy, cuando entré a este salón y vi a esta novia, señaló a Mariam nuevamente, vi el rostro de mi hermana. Es igual a ella, los mismos ojos, la misma paz, la misma luz». Mariam se acercó lentamente a Khalid, se arrodilló frente a él, tomó sus manos entre las suyas. Khalid le dijo suavemente: «Tu hermana está con Jesús, ella está en paz, y Jesús te está ofreciendo el mismo perdón hoy. El amor de Dios es más grande que todo lo que has hecho». Khalid colapsó nuevamente en llanto. Esta vez Rashid también se acercó, se arrodilló junto a Mariam, los dos pusieron sus manos sobre los hombros de Khalid mientras oraban por él. Y entonces, hermanos, uno por uno, los otros 22 extremistas comenzaron a acercarse. Dejaron sus armas en el suelo, se arrodillaron en un círculo alrededor de Rashid, Mariam y Khalid. Comenzaron a confesar sus crímenes. Uno dijo que había matado a 5 cristianos en un ataque a una iglesia el año anterior. Otro confesó haber incendiado una escuela cristiana donde murieron 3 maestros. Un tercero admitió haber secuestrado a niñas cristianas para venderlas. Cada confesión era más desgarradora que la anterior, pero después de cada confesión, los cristianos presentes se acercaban, ponían sus manos sobre esos hombres y oraban por ellos. No había espíritu de venganza, no había deseo de justicia humana, solo había perdón, solo había amor, solo había gracia. Yo, como sacerdote que ha visto la maldad humana en sus peores formas, quedé absolutamente impactado. Este nivel de perdón no es humano, es divino. Es la evidencia más clara del poder transformador del Evangelio. La ceremonia de boda se reanudó. Eran las 10:25 de la noche. Habían pasado casi 2 horas desde que comenzó todo.
Pero esta vez, los 23 extremistas estaban sentados entre la congregación. Khalid estaba en la primera fila, todavía llorando, pero ahora con una expresión de paz en su rostro. Yo procedí a unir en matrimonio a Rashid y Mariam. Cuando llegué a la parte donde digo, si alguien tiene alguna objeción, que hable ahora o calle para siempre, Khalid se puso de pie. Mi corazón dio un vuelco, pero él no objetó. En lugar de eso dijo, yo no tengo objeciones, solo quiero decir que hoy he visto al Dios verdadero, hoy he sido perdonado, y si ustedes me aceptan, quiero seguir a Jesús por el resto de mi vida. La congregación estalló en aplausos y gritos de aleluya. Yo uní en matrimonio a Rashid y Mariam. Ellos se besaron. Y en ese momento, los ángeles, que todavía estaban presentes, aunque ahora menos visibles, parecieron brillar con más intensidad, como celebrando. Después de la ceremonia, nos quedamos en el salón hasta las 3 de la madrugada. Los 23 hombres querían saber todo sobre Jesús. Hicimos un estudio bíblico improvisado, les expliqué el Evangelio, les hablé del sacrificio de Cristo en la cruz, les mostré cómo Jesús murió por sus pecados, incluso por los crímenes más atroces. Les expliqué la resurrección y lo que significa nueva vida en Cristo. A las 3:47 de la madrugada del 15 de julio de 2018, los 23 hombres, liderados por Khalid, hicieron una oración de entrega. Renunciaron al Islam, renunciaron a la violencia, renunciaron a su pasado y aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo los bauticé a todos esa misma noche en una tina grande que encontramos en la parte trasera del edificio. Fue el bautismo más extraordinario de mi vida. Hombres que entraron como asesinos salieron como hermanos en Cristo. La noticia de lo que pasó esa noche se extendió rápidamente por Lahore. Al principio, las autoridades no lo creían, pero había 187 testigos cristianos y 23 testigos musulmanes que ahora eran cristianos. Había evidencia física, las armas abandonadas, los vehículos de los extremistas todavía estacionados afuera. Un periódico local llamado The Daily Pakistan publicó un artículo el 20 de julio de 2018. El titular decía, Ataque a boda cristiana termina en conversiones masivas. El artículo citaba fuentes policiales que confirmaban que Khalid Mahmood, buscado por múltiples asesinatos, se había entregado voluntariamente a las autoridades 2 días después del incidente. Pero Khalid se negó a ir a prisión sin antes dar su testimonio público. Solicitó una audiencia con líderes religiosos musulmanes de Lahore. La audiencia se realizó el 28 de julio en una mezquita grande de la ciudad. Khalid, acompañado por los otros 22 convertidos, contó todo lo que había pasado esa noche. Describió los ángeles, describió la voz de Dios, describió la luz. Algunos de los líderes musulmanes lo acusaron de estar loco. Otros dijeron que era posesión demoníaca. Pero Khalid se mantuvo firme. Esto no fue posesión, dijo. Fue liberación. Vi la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y estoy dispuesto a morir por esta verdad, así como estuve dispuesto a matar por una mentira. Las autoridades pakistaníes no sabían qué hacer con los 23 hombres. Técnicamente eran criminales, pero su conversión pública había causado un revuelo internacional. Organizaciones cristianas de derechos humanos presionaron para que no fueran ejecutados. Después de meses de negociaciones, se llegó a un acuerdo. Los 23 hombres serían exiliados. No podían quedarse en Pakistán porque las leyes de apostasía los condenaban a muerte. Varios países, incluyendo Canadá, Estados Unidos y algunos en Europa, ofrecieron asilo. Pero hermanos, aquí viene otro giro inesperado. Khalid se negó a irse. Dijo, si Dios me salvó en Pakistán, es porque quiere que me quede en Pakistán. No voy a huir, voy a plantar iglesias aquí, aunque me cueste la vida. Y eso fue exactamente lo que hizo. Con la ayuda de la red clandestina de iglesias cristianas, Khalid comenzó a ministrar en secreto. Empezó en su propia familia. Su padre, el mismo que le ordenó castigar a su hermana, se convirtió 3 meses después. Su madre y sus 2 hermanos mayores también aceptaron a Cristo. Pero lo que nadie imaginó fue la escala del movimiento que se desató. Khalid tenía contactos con otros grupos extremistas. Conocía a cientos de combatientes radicales en todo Pakistán. Uno por uno, comenzó a contactarlos. Les contaba su historia, los invitaba a reuniones secretas. En esas reuniones, reproducía el testimonio completo de lo que pasó en la boda, narrado por múltiples testigos. Hermanos, en los primeros 6 meses después del incidente, 119 extremistas se convirtieron al cristianismo a través del ministerio de Khalid. La mayoría eran hombres jóvenes, entre 20 y 35 años, que habían sido reclutados por grupos radicales desde la adolescencia.
Muchos de ellos tenían sangre en sus manos. Pero cuando escuchaban el testimonio de la boda, cuando Khalid les mostraba las cicatrices de su vida pasada y les hablaba del perdón de Cristo, algo se quebraba en ellos. El Evangelio es poder de Dios para salvación, dice la Biblia, y yo lo vi manifestarse de la forma más radical posible. Para diciembre de 2018, 6 meses después de la boda, había una red clandestina de más de 400 exmusulmanes convertidos al cristianismo en Lahore y ciudades vecinas. Se reunían en casas, en bodegas, en lugares secretos. Khalid había organizado un sistema de células para proteger la identidad de cada persona. Si alguno era capturado, no podía delatar a más de 5 personas. Era un movimiento de iglesia perseguida, pero era un movimiento imparable. Yo regresé a Lahore en enero de 2019 para visitar a esta comunidad. Me reuní con Khalid en una casa segura. Había cambiado completamente. Su rostro ya no tenía esa dureza de antes. Sus ojos brillaban con la luz de Cristo. Padre Miguel, me dijo, Dios usó mi pasado violento para alcanzar a otros como yo. Solo alguien que ha vivido en las tinieblas puede entender completamente la magnitud de la luz. Yo soy prueba viviente de que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. En esa visita de enero de 2019, tuve el privilegio de bautizar a 67 nuevos convertidos. Entre ellos había 2 mujeres que habían sido obligadas a casarse con combatientes radicales. Habían escapado de sus matrimonios forzados después de escuchar el testimonio de Khalid. También bauticé a un adolescente de 16 años que había sido entrenado como atacante suicida. Su testimonio me hizo llorar. Dijo, iba a explotar una bomba en una iglesia en Navidad. Tenía todo listo. Pero 2 días antes del ataque conocí a Khalid. Él me habló de Jesús. Me dijo que Dios tenía un propósito mejor para mi vida que matar y morir. Esa noche soñé con la boda. Vi los ángeles, escuché la voz y supe que no podía continuar. Ahora, en lugar de destruir una iglesia, quiero plantar iglesias. Hermanos, estos testimonios son reales. Estos cambios son reales. El poder de Dios es real y sigue manifestándose hoy en los lugares más oscuros del mundo. Rashid y Mariam también continuaron su ministerio, se mudaron a una ciudad diferente dentro de Pakistán para proteger sus identidades, pero siguieron sirviendo en la iglesia clandestina. En marzo de 2019, Mariam quedó embarazada. Tuvieron una niña en noviembre de ese mismo año. La llamaron Aisha, en honor a la hermana de Khalid. Khalid fue el padrino de bautizo de la bebé. Cuando me contaron esto, lloré de emoción. El ciclo de muerte había sido roto. En lugar de venganza, había redención. En lugar de odio, había amor. En lugar de división, había familia. Esa es la esencia del Evangelio. Cristo no vino a condenar, sino a salvar. Yo mantuve contacto constante con la comunidad de Lahore durante los años siguientes. En 2020, a pesar de la pandemia, la red de iglesias clandestinas creció a más de 1,000 miembros. En 2021, alcanzaron las 1,500 personas. Eran exmusulmanes, cristianos de nacimiento, hindúes convertidos, personas de todos los trasfondos, pero todos unidos por una experiencia. Habían encontrado a Jesús. Las autoridades pakistaníes eventualmente descubrieron la red de Khalid. En agosto de 2021, la policía allanó 3 casas donde se estaban realizando reuniones. Arrestaron a 47 personas, incluyendo a Khalid. Yo, junto con organizaciones internacionales, presionamos para su liberación. Hubo una campaña mundial de oración. Miles de cristianos alrededor del mundo ayunaron y oraron por los 47 arrestados. 3 semanas después, en circunstancias que solo pueden describirse como milagrosas, todos fueron liberados. El juez que llevaba el caso, un musulmán moderado, dijo públicamente: «No encuentro evidencia de que estas personas representen una amenaza para la seguridad nacional. Están practicando su fe pacíficamente. No puedo condenarlos». Esta declaración de un juez musulmán en Pakistán fue histórica. Abrió un precedente legal que otras comunidades cristianas pudieron usar para defenderse. Khalid me llamó después de su liberación. Su primera frase fue: «Padre Miguel, Dios sigue escribiendo la historia. Esto apenas comienza». Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Su historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo.
También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes y cómo este testimonio está impactando vidas hasta el día de hoy. En 2022, Khalid publicó un libro en Urdu contando su testimonio completo. El libro se llama De la oscuridad a la luz. Fue prohibido en Pakistán, pero circula de mano en formato digital. Se estima que más de 50.000 personas lo han leído. El libro incluye testimonios de los otros 22 convertidos de aquella noche, fotos del salón de bodas y declaraciones de testigos. Pero lo más impactante del libro es la sección final, donde Khalid lista los nombres de más de 2.000 extremistas que se han convertido al cristianismo desde 2018. Cada nombre representa una vida transformada, una familia restaurada, un ciclo de violencia roto. Yo escribí el prólogo de ese libro. En él dije: he sido misionero durante más de 20 años. He visto milagros de sanidad, liberación y provisión, pero nunca había visto un milagro de conversión tan masivo y tan documentado como el que comenzó en una boda en Lahore el 14 de julio de 2018. Este no es un mito. No es una leyenda, es historia verificable. Y es evidencia innegable de que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. En 2023, 5 años después del incidente, se realizó un encuentro especial en una ubicación secreta fuera de Pakistán. Asistieron Rashid, Mariam, Khalid, los otros 22 convertidos originales y representantes de las más de 2.000 conversiones que habían resultado del testimonio. Yo estuve presente. Fue un momento de celebración, pero también de consagración. Oramos por protección, oramos por sabiduría, oramos por más milagros. Durante ese encuentro, uno de los asistentes, un joven de 28 años llamado Bilal, que se había convertido en 2020, compartió su testimonio. Dijo: yo iba a matar a Khalid, recibí la orden de un líder radical. Lo seguí durante 2 semanas buscando el momento perfecto, pero una noche, mientras lo espiaba, lo vi orando en una casa. Entré sigilosamente para ejecutarlo. Pero cuando lo escuché orar, cuando lo escuché pedir perdón por sus víctimas y pedirle a Dios que usara su vida para salvar a otros, algo se rompió en mí. Dejé caer mi arma y comencé a llorar. Khalid escuchó el ruido, se volteó, me vio llorando, y en lugar de correr o defenderse, me abrazó. Ahora somos hermanos. Hermanos, estos testimonios podrían continuar durante horas. Podría contarles sobre el oficial de policía que se convirtió después de interrogar a Khalid. Podría contarles sobre el imán que renunció a su mezquita después de investigar personalmente el incidente de la boda. Podría contarles sobre la familia completa de 9 miembros que se convirtió en 2021 y ahora dirige un orfanato cristiano clandestino. Podría contarles sobre los 145 niños que han sido rescatados de reclutamiento por grupos extremistas y ahora están siendo criados en familias cristianas. Pero lo que quiero que entiendas hoy es esto. El mismo Dios que intervino en esa boda en Lahore, el mismo Dios que envió ángeles para proteger a sus hijos, el mismo Dios que transformó a un asesino en un evangelista, ese mismo Dios está vivo y activo hoy, y Él puede intervenir en tu situación. No importa cuán imposible parezca, no importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán poderosos sean tus enemigos. Dios es más grande. Quiero compartir algo personal antes de terminar. Después de presenciar ese milagro en Lahore, mi fe cambió para siempre. Yo creía en Dios antes. Obviamente, soy sacerdote, pero había una parte de mí que veía los milagros bíblicos como algo del pasado, como historias inspiradoras, pero distantes. Esa noche en Lahore destruyó completamente esa perspectiva. Ahora sé, sin sombra de duda, que Dios sigue siendo el mismo. Sigue enviando ángeles, sigue hablando con voz audible, sigue transformando corazones, sigue haciendo lo imposible. Y si lo hizo en Lahore, lo puede hacer en tu ciudad, lo puede hacer en tu familia, lo puede hacer en tu vida. El requisito no es ser perfecto, el requisito no es tener todo resuelto. El requisito es fe, fe del tamaño de una semilla de mostaza, fe para creer que Dios puede intervenir, fe para cantar en medio de la amenaza, como hizo Mariam, fe para perdonar lo imperdonable, como hizo Rashid, fe para cambiar completamente de vida, como hizo Khalid. En la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, dice:
y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ese versículo se cumplió literalmente en la hora. Nadie pidió que vinieran ángeles, nadie imaginó que 23 extremistas se convertirían. Nadie soñó que de esa noche nacería un movimiento de más de 2000 conversiones. Pero Dios hizo mucho más abundantemente de lo que podíamos pedir o entender. Y quiere hacer lo mismo en tu vida. ¿Estás enfrentando una situación imposible? ¿Estás rodeado de enemigos? ¿Sientes que no hay salida? Déjame decirte lo que aprendí en la Ore. Cuando parece que todo está perdido, es exactamente cuando Dios está a punto de manifestarse de la forma más gloriosa. Si estás pasando por persecución, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Si estás pasando por una crisis familiar, enfermedad, problemas financieros, conflictos que parecen sin solución, este testimonio es para ti. Dios te está diciendo hoy: yo soy más grande que tu problema. Yo soy más fuerte que tu enemigo. Yo soy más poderoso que cualquier circunstancia. Confía en mí. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción es un voto de confianza en que estos testimonios deben seguir llegando a más personas. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, un compañero de trabajo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Tal vez Dios quiere usar este testimonio para tocar su corazón. No subestimes el poder de compartir una historia de esperanza. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí, no importa cuán grande o pequeño sea tu problema. Dios escucha, Dios responde, y esta comunidad de creyentes va a estar intercediendo por ti. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, si hay algún tipo de testimonio específico que quieres escuchar, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa, tu opinión nos ayuda a ser mejores. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que la misma presencia que llenó aquel salón en la Ore llene tu hogar hoy. Que los mismos ángeles que protegieron a aquellos cristianos te rodeen a ti y a tu familia. Que el mismo poder que transformó a Khalid transforme cualquier área de tu vida que necesite cambio. En el nombre de Jesús, te declaro bendecido, protegido y destinado para cosas grandes. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.